La noción de dropout surge por lo siguiente. Supongamos que tenemos una red de este estilo. Aquí tenemos la entrada y la salida, pues dos clases con softmax o lo que sea. Y resulta que de vez en cuando lo que sucede es que durante el entrenamiento algunos pesos, todos los pesos que pueda haber entre todas las neuronas, ¿no? Aquí solamente dibujo algunos. Lo que sucede a veces es que algunos pesos en ciertas partes del entrenamiento empiezan a tener una función, un rol predominante, ¿no? Es decir, empiezan a tener un valor fuerte, con lo cual esta activación pasa a tener una importancia fuerte en lo que sucede después, y otros valores, pues a lo mejor muy cercanos a cero también, y eso hace que esas activaciones dejen de tener importancia en lo que sucede posteriormente en la red, si estos pesos son pequeños, ¿no? Eso a veces sucede al principio del entrenamiento, pues porque la optimización coge un cierto camino o porque nuestra distribución de datos, nuestros batches o lo que sea, tiene una cierta forma. Y entonces eso luego resulta muy difícil de corregir en la siguiente parte del entrenamiento, ¿no? En fases posteriores del entrenamiento, en iteraciones posteriores, en épocas posteriores, ¿no? La manera en la cual se puede evitar esto, o la manera en la cual se diseñó un mecanismo para evitar esto, es el mecanismo de dropout. Lo que se persigue, de alguna manera, es que todas las activaciones tengan oportunidad de participar en lo que hace la red, evitando que en cierto momento alguna de las activaciones se vuelva más predominante. Y la forma de hacerlo es técnicamente muy sencilla. Por ejemplo, si decidimos hacer un dropout con probabilidad 0,2, ¿qué es lo que va a hacer el dropout? El dropout va a escoger bueno, por lo menos en las capas en las cuales decidamos tener dropout. Si por ejemplo decidimos tener dropout en esta capa, por ejemplo en estos pesos, en esta capa, ¿no? Que la salida es aquí, ¿sí? Lo que va a suceder es que durante el entrenamiento, el proceso de entrenamiento va a escoger de todas estas activaciones, de estas tres activaciones, va a escoger aleatoriamente un 20%. O pongamos como son tres, pongamos que es un 30%, ¿no? Para que escoja una. Entonces supongamos que lo ponemos con un tercio, ¿no? Un 33%. Entonces va a escoger un 33% de las activaciones, que las activaciones al hacer el forward pass, para hacer la inferencia, para tener aquí desde la entrada hasta la clasificación, cada una de estas neuronas va a tener un valor de activación a la salida de la función de activación, ¿no? El valor que sea, ¿no? El que sea. Entonces, lo que vamos a hacer con dropout es escoger aleatoriamente este porcentaje de activaciones y ponerlas a cero. Directamente sustituimos, reescribimos el valor que tenía y lo ponemos un 0, ¿no? Con esto, lo que estamos haciendo es que en realidad son dos cosas. Una es que entonces esta neurona que está conectada con estos pesos a la siguiente, esta neurona no va a tener ninguna influencia en la activación que van a tener estas dos neuronas, ¿no? Estas dos neuronas van a estar activadas únicamente por estos pesos y por las activaciones de estas dos neuronas, ¿no? Independientemente del peso que tengamos acá, de conexión entre esta neurona y esta. Porque si la activación es 0, en la multiplicación que hacemos de los pesos por las activaciones, aquí vamos a tener 0 igualmente, ¿no? Entonces, por un lado, lo que conseguimos es eso. Pero por otro lado, en el backpropagation, lo que conseguimos es que como este peso no cuenta en la activación de esta neurona, no va a haber gradiente por este lado y por tanto este peso no se va a actualizar. Con lo cual, durante el backpropagation se actualizarán estos otros pesos, ¿no? Y esta noción de dropout, es algo que podemos hacer en cada una de las capas de nuestra red. Si lo decidimos hacer en esta capa, pues esto quiere decir, y pongamos que tenemos un 50% de dropout, eso quiere decir que cada vez que se haga un forward pass,
el 50% de todas estas activaciones se van a escoger de manera aleatoria y se van a poner a cero, ¿no? Y esta función de dropout solo sucede en el entrenamiento, ¿sí? Durante la inferencia, cuando queremos, o sea, durante el entrenamiento en el sentido cuando estamos calculando gradientes y modificando los pesos, ¿no? Durante la inferencia, es decir, ya hemos acabado la fase de entrenamiento y queremos obtener las predicciones para un cierto dato, esto no se usa, es decir, todos los pesos son activos y no hay ningún tipo de selección aleatoria de pesos para poner a cero, ¿no? Entonces, bueno, esto lo podemos ver en el, vamos a poner aquí ahora, fijaos, esto lo podemos ver aquí en el notebook, en el 4.3, donde, bueno, hemos puesto aquí en este notebook junto lo de dropout y pooling para no tener demasiados notebooks. Entonces, vamos a abrir este notebook en el Colab y fijaos, ¿qué es lo que hacemos en este notebook? De alguna manera, el dropout se puede ver como una función de regularización, ¿no? Que por cierto, aquí hay una explicación muy intuitiva, que me parece muy interesante del dropout, ¿no? Hace una analogía con un juego de apuestas, que siempre te fías de una persona y a lo mejor esa persona al principio pues tiene una intuición muy buena y tiene unas apuestas muy buenas, pero si te quedas siempre fiándote de esa persona, cuando esa persona falle, pues tú también vas a fallar, ¿no? Entonces me parece como interesante. Entonces vamos a coger uno de los datasets sintéticos típicos, el de las lunitas, y fijaos, vamos a hacer un modelo. Aquí está esta función, pues para poder tener yo varios distintos manejos para crear una arquitectura clásica sin convoluciones ni nada. Aunque por supuesto esto funciona en cualquier tipo de capa. Entonces vamos a tener un número de clases, un número de capas y un número de neuronas por cada una de las capas, ¿no? Y aquí vamos a decir si queremos o no dropout en cada una de las capas internas, ¿no? Esto ya tiene que estar por aquí cargado. Vamos a ir ejecutando y ya lo vamos viendo acá. Entonces vamos a crear una red. Y simplemente, fijaos, una red, primero creamos una red sin dropout, el dropout no tenemos dropout, aquí le tendríamos que poner el porcentaje de neuronas que queremos apagar en cada una de las capas, que queremos poner a cero. Bien, entrenamos, etcétera, esto lo podemos ir viendo, a ver, esto ya se ha calculado, esto ya se ha ejecutado, bueno, simplemente pues para que veáis que esto se ejecuta, ¿no? Aunque ya tenemos la salida aquí, vale, un modelo por defecto son 3 capas y 64 neuronas por capa. Aquí están con 8.642 parámetros. Bien, entrenamos y nos sale algo de este estilo. Bueno, es una buena frontera de clasificación. Fijaos lo que sucede si ponemos dropout. Al ponerle el dropout, automáticamente vamos a tener capas de dropout al final, después de cada una de las capas densas, o si fueran convolucionales, pues serían las convolucionales, ¿no? Fijaos que el número de parámetros es el mismo, porque dropout no tiene parámetros entrenables, es simplemente una función que sucede en las activaciones de las neuronas, pero no tiene ningún parámetro regulable, ¿no? Y fijaos que si entrenamos con un dropout, por ejemplo, de 0,3, fijaos cómo la frontera tiene un efecto súper igual, súper parecido al que sucede cuando usamos el parámetro de regularización que usamos en el módulo 2, en el cual simplemente lo que hacíamos era disminuir el tamaño de los pesos. Ahora lo que estamos haciendo es fundamentalmente distinto. No estamos disminuyendo el tamaño de los pesos, simplemente es que hay ciertos pesos que en ciertas iteraciones del entrenamiento, en el backpropagation, no se van a actualizar. Eso es lo que estamos haciendo. Pero fijaos que conseguimos un efecto de regularización tal cual, ¿no? Vamos a ir ejecutando aquí las cosas también para que me queden ejecutadas. Listo el modelo. Perfecto. Fijaos que el fit es relativamente rápido, la evaluación un 92%. No hemos dividido en train y en test porque simplemente queremos ver esta noción de regularización. Fijaos, sale bastante parecido. Un dropout de 0,3, mismo número de parámetros. Listo. Aquí os invito a que uséis a lo mejor más capas y que probéis qué tipo de regularización, como el efecto de regularización, más capas, por ejemplo, en el layers, igual a 5, por ejemplo.
y tenemos una regularización a lo mejor más bestia, ¿no? Que esto ya es bastante, ¿no? Un 70% quiere decir que el 70% de las neuronas, de las activaciones, se van a poner a cero, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, esto es el efecto de regularización que se consigue, ¿no? Me parece interesante, bueno, aquí tenéis varios con 0,5 también, con solo una capa, con 6, con 2 neuronas por capa, ¿sí? Fijaos que las capas, el dropout está como una capa normal y corriente. Aquí vamos a darle una variable de Python a cada una de las capas para poder acceder a ellas. Fijaos que la capa, que es esta D, que es la tercera, ¿no? Sí, es la tercera, 1, 2 y 3, no tiene pesos. Por ejemplo, la capa L1 sí tiene pesos, por supuesto, es entrenable y tiene pesos. Listo, y son estos parámetros pesos aquí que tenemos. ¿Sí? Los pesos, y listo, y si es entrenable, los pesos y el bias, ¿no? De cada uno de ellos. Fijaos cómo podemos, fijaos cómo cuando llamamos al modelo, ¿sí? Hay siempre un parámetro que está siempre por ahí detrás, que es el training, ¿no? Si le pongo training igual a false, y esto se hace específicamente para este tipo de capas, ¿no? Si pongo training igual a false, le estoy indicando que lo quiero hacer en inferencia, que no estoy entrenando. Por tanto, el dropout no se va a utilizar. Y fijaos lo que sucede, aquí siempre se obtiene el mismo valor, ¿sí? Porque ya los pesos están fijos, aunque hayamos entrenado, bueno, en este caso hemos entrenado, o aunque no hubiéramos entrenado, los pesos están fijos, ¿no? Pero fijaos que si le ponemos training igual a true, aquí el dropout sí va a funcionar, ¿no? Entonces fijaos que cada vez que lo ejecutamos, el valor es un poco distinto, simplemente porque el dropout está funcionando detrás, escogiendo neuronas de manera aleatoria y poniéndolas a cero, ¿no? Me parece interesante, fijaos que aquí arriba yo creo que os he puesto, vamos a ver, fijaos, aquí tenéis la documentación de la capa de dropout de Keras. Fijaos que en realidad pone un conjunto de inputs a cero y el resto lo escala por un cierto número, ¿no? Y fijaos que esto es 1 partido de 1 menos el porcentaje de neuronas que queremos poner a cero. Es decir, si por ejemplo esto es 0,5, que el 50% de las neuronas queremos poner a cero, esto va a ser 2 y va a multiplicar los outputs por 2, ¿no? Esto es para que la suma tenga el mismo orden de magnitud de todas las activaciones, ¿no? Que esto tiene que ver con el hecho de las distribuciones de las activaciones para las siguientes capas, etcétera. Bueno, para que no se nos, para mantener las mismas escalas, ¿no? Y eso lo podemos ver, y me parece muy interesante, una práctica para hacer con cualquiera de las capas que vamos aprendiendo, ¿no? Es como lo hemos hecho con la de convolución, como lo vamos a hacer con las convoluciones traspuestas. Fijaos, aquí creamos una capa de convolución. Este es el ejemplo que está en la propia documentación. Entonces, fijaos, aquí creamos una capa con un input shape de 2 y fijaos, creamos unos datos aleatorios, creamos 5 datos con 2 columnas, bueno, con los números consecutivos, ¿vale? Y fijaos, si le aplicamos la capa, layer, es la capa que acabamos de crear de dropout, se la aplicamos con training igual a false, no sucede nada, es simplemente como si fuera una capa identidad, ¿vale? Pero fijaos, bueno, aquí teníamos el mismo enlace también a la documentación. Fijaos que cuando ya le pongo el training igual a true, cada vez que lo ejecuto, es distinto. Fijaos como aquí, estos fijaos como son varios datos y siempre se escoge cuánto tenemos aquí. 0,5, pues la mitad de las neuronas, la mitad de las activaciones están a 0, como veis, ¿no? Y fijaos cómo me cambia el valor, este 7 me ha cambiado a 14, este 6 me ha cambiado a 8, este 6 me ha cambiado a 12, este 4 me ha cambiado a 8, ¿no? Y eso es porque este parámetro de normalización al que se refieren acá, un poco para que la suma de todas las activaciones no me cambie mucho el orden de magnitud, ¿no? Que de hecho, si yo sumo todos los datos de entrada, si yo sumo todos los datos de salida después de aplicarle, todos los datos, vamos a ver. Bueno, sí, lo divido por el layer rate, vale. Sumo todos los datos de entrada y sumo todos los datos de salida, tienen esta relación con el layer rate, ¿no? Fijaos que esto siempre nos da el mismo, si hacemos otra ejecución, esto siempre nos da el mismo valor para que veáis que esto está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno,
El dropout es una operación muy sencilla. Aquí tenéis una buena explicación también del dropout. Este es el ejemplo que está aquí, el que estamos poniendo. Un poquito para que lo entendáis. Bueno, fijaos, tenéis el parámetro de la semilla, por si queréis fijarlo para que siempre escoja las mismas neuronas. Pero es una operación muy sencilla, tiene sus consecuencias en el entrenamiento, en el backpropagation. Vamos a cambiar en cada una de las iteraciones, vamos a ir actualizando, no siempre todos los pesos, solamente algunos en función de lo que queramos. Y esto tiene un efecto de regularización.